Recordaba el texto cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y nosotros necesitamos de su palabra. Y yo creo que en esta noche Dios nos va a hablar al corazón. Amén. ¿Cuántos creen esto? Yo le voy a pedir que me acompañe a la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, ahí vamos a dar lectura a la palabra. Hebreos capítulo 10, búsquelo tranquilo. Yo le puse a este mensaje los beneficios de una fe inquebrantable. Es que la única fe que existe es la fe inquebrantable, ¿no? Porque es la fe que provee el Señor a nuestro corazón, para que a pesar de las luchas, las dificultades, nosotros podamos seguir adelante creyendo al Señor, ¿sí? Ahí está la historia de Moisés cuando dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Me gustaría hacer una oración antes. Padre, te damos gracias en esta tarde noche, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo amado. Gracias por la promesa del Espíritu Santo que ha llegado a nuestros corazones. Gracias por este tiempo. Señor, presento esta palabra. Te pido que me ayudes a compartirla, que unjas mis labios, Señor. Que abras nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda llegar a lo más profundo. Entregamos este momento, Señor, y te pedimos, Dios, que tú estés tomando el dominio y el control. En el nombre de Jesús, amén. ¿Todos tienen Hebreos 10, 35? ¿Sí? Vamos a dar lectura ahí. Dice así la palabra del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esta carta es una carta de exhortación que va dirigido a los hermanos judíos convertidos al cristianismo y que están viviendo situaciones de persecución. No era fácil ser cristiano en el primer siglo, en el contexto del Imperio Romano, cuando los cristianos se los perseguía por su fe, se los mataba, le hacían miles de cosas, perdían sus posesiones. Y estos hermanos estaban viviendo ese momento, habían recibido a Cristo y habían tenido luchas y padecimientos, se habían mantenido firmes en la fe. Pero el desgaste del desánimo, los conflictos, la persecución hacía que estos hermanos estén bajando los brazos. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Que empezamos bien el camino del Señor con toda la fuerza. A esa época nosotros le llamamos el primer amor. Y luego nos desinflamos, ¿sí? Porque viene una situación inesperada, una crisis en la familia, en el trabajo, y hace que nos desinflemos un poco. Entonces el autor de Hebreos le dice que no pierdan su confianza, porque esa confianza tiene un gran galardón, ¿sí? Y yo en esta noche quería compartirles 3 principios atemporales. ¿Qué significa? Que no están sujetos al tiempo, que son 3 principios bíblicos que se cumplen, no importa en el momento o en la época que nosotros vivimos, ¿sí? Se puede cumplir en el primer siglo, ahora, de acá a 10 años, de acá a 20 años. ¿Por qué? Porque son principios que están basados en el carácter de Dios, ¿sí? Por eso le he puesto principios atemporales. Y el primero de ellos es que Dios recompensa a aquellos que se mantienen firmes en la fe, ¿sí? Dios recompensa a los que se mantienen firmes en la fe. Y fíjese lo que, volvemos al texto, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, ¿sí? ¿Qué sería grande galardón? Una gran recompensa, un premio, ¿sí? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Dios ha establecido una forma de compensaciones, de recompensas, para nosotros, para sus hijos, para los creyentes, ¿sí? Por eso es tan importante
que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque tal vez estás pasando una situación donde estás un poco desinflado, estás desanimado, pero Dios en esta tarde noche te dice, no pierdas la confianza, porque al final del camino hay una recompensa para tu vida, o a la mitad del camino, no sabemos. Los tiempos los maneja el Señor, ¿sí? De la misma manera que Dios les decía a estos creyentes, no pierdan su confianza, ¿sí? Y muchas veces he escuchado hermanos que dicen que es una verdad bíblica, ¿no? Nosotros debemos servir a Dios sin pensar en lo que Dios nos puede dar. Y claro que sí, lo tenemos que servir por amor y desinteresadamente. El hecho es que esta verdad no desplaza la realidad de que Dios estableció promesas para nosotros, ¿sí? En 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 8, ahí cuando Pablo le habla a los corintios que había disputas entre ellos, y el apóstol Pablo dice, ustedes viven como carnales, porque si hay disensiones, hay peleas, son carnales. Porque uno dice, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos. Y entonces ahí el apóstol Pablo dice, nosotros somos servidores por medio de lo cual ustedes recibieron el evangelio. Dice, tanto el que siembra como el que planta, es lo mismo delante de Dios, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Todos recibiremos una recompensa. Hay una historia que el Señor cuenta en Lucas capítulo 14, una historia que abarca 3 versículos. ¿Sí? El Señor lo habían invitado a una cena formal, entonces Él ahí le dice, cuando ustedes hagan un banquete, no inviten a aquellos que lo pueden recompensar, lo pueden volver a invitar. ¿Sí? No inviten a los poderosos, ni a sus amigos, ni a sus primos, sino inviten a los cojos, a los mancos, a los pobres, porque ellos no le van a poder recompensar. Pero ustedes recibirán la recompensa en el día de la resurrección. ¿Sí? Toda la Biblia habla de que para el creyente hay recompensas, hay un galardón, ¿sí? Y el último capítulo de Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia, capítulo 22, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, Dios en esta noche nos hace un llamado de atención, ¿sí? Decir, no pierdas tu confianza, no pierdas tu fe. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo premiar la fe de cada uno. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y luego dice el texto, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Sí? Acá hay 2 cualidades que nosotros necesitamos para obtener la promesa de Dios. Yo he hecho descansar diferentes promesas en cada uno de nosotros. La primera de ellas es la salvación. Con ese texto magistral que leyó Paola hoy de San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que nosotros obtengamos la salvación. Esa es la promesa que nosotros tenemos por delante, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros hacemos para alcanzar esa promesa? Bueno, el autor de Hebreos dice, es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Sí? Hay 2 cualidades, la paciencia que se desarrolla en el marco de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el que hace la voluntad de Dios es una persona obediente. Es decir, que necesitamos la paciencia y la obediencia. ¿Sí? Con esas 2 cualidades nosotros obtenemos la promesa de Dios. ¿Sí? Tal vez en alguna área no estamos siendo obedientes. Señor, fortaléceme para que yo pueda ser obediente, para que yo pueda caminar con puestos los ojos en ti, porque el mismo Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, que no mire a los costados, que no mire, porque muchas veces miramos al otro, bueno, si el otro, no, que miremos a Cristo, ¿sí? Hace muy poco hablaba con un hermano que no se congregaba, y él me decía que estaba muy bien lo que estaba haciendo. Yo le digo, no, la Biblia nos enseña que debemos congregarnos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que adorar al Señor. Sí, pero hay hermanos que se congregan y no oran, me dicen. Pero eso no tiene nada que ver, le digo, porque el día que Dios te juzgue, vos vas a estar vos y Dios. Vos no le vas a decir, no, yo no me congregaba porque hay unos hermanos que no se congregan. Cada uno tiene un trato personal con Dios. Y nosotros vamos a responder personalmente con Dios, delante de Dios, ¿sí? Y eso por ahí lo perdemos en la mente. Cuando nosotros tenemos esa realidad de que un día vamos a estar delante de Dios, crece en nuestro corazón lo que es el temor santo, la reverencia. Entonces todo lo que hacemos lo medimos porque tenemos un temor hacia Dios, queremos agradar
al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué es necesaria la paciencia? Porque muchas veces los resultados no vienen de manera inmediata. Tal vez estás orando por algo y todavía no se da. ¿Sí? O tal vez trabajaste en algo durante mucho tiempo y todavía no ves el fruto, el éxito que tiene tus esfuerzos. Pero yo quiero decirte en esta noche, lo siento de corazón, que Dios va a coronar tus esfuerzos. Que Dios te va a bendecir. Pero tenés que seguir en el camino de la fe. No desmayes. Todos pasamos por un montón de pruebas. Todo creyente. Si no hay un creyente que no ha sido probado, es mentira, ¿sí? Pero lo bueno es que cuando pasemos la prueba de fe estemos firmes, creyéndole al Señor. Las pruebas muchas veces lo que hacen forman nuestro carácter. Porque esta paciencia, porque dice es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtenga la promesa. Esta paciencia no es una paciencia que la puede generar el corazón humano. Es una paciencia que la produce el Espíritu Santo en nosotros para soportar las pruebas. Yo muchas veces he escuchado, no sé, tal vez una madre, un padre, me agotó la paciencia. Bueno, pero si te la agotó es porque es tuya esa paciencia. Y claro, la paciencia nuestra tiene límites. Pero la paciencia que produce el Espíritu Santo, todo lo soporta. Todo lo cree. Amén. Por eso dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Amén, hermanos. Luego dice el texto, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Sí? ¿Cómo debemos caminar nosotros? Por fe. El apóstol Pablo en Corinto dice, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No es lo que vemos, sino lo que creemos. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto, no es lo que veía, era lo que creía. Por eso toda una generación murió en el desierto, pero aquellos que creyeron alcanzaron la tierra prometida. ¿Sí? Porque caminaban por la fe. Entonces el primer principio es que Dios recompensa a aquellos que se mantienen firmes por la fe. El segundo principio es que Dios se complace de aquellos que viven por fe. Dios se agrada de los que viven por fe. Vuelvo a citar Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso texto. ¿Sí? Nosotros estamos en la iglesia nosotros venimos a conocer a Dios. Venimos a adorarle y por medio de la palabra conocerle. Pero dentro de ese conocimiento está el agradarle. ¿Sí? Hay una máxima en la teología que dice que Dios es incomprensible, pero es conocible. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente de Dios es tan grande, es una mente infinita, que nosotros no podemos comprenderlo a Dios. Hay cosas que pasan que no las vamos a entender nunca. Pero sí le podemos conocer. Por eso Dios es incomprensible, pero es conocible. ¿Por qué le podemos conocer? Porque Dios se dio a conocer. Y es por medio de su palabra. La revelación que Dios hizo de sí mismo. ¿Sí? Entonces, venimos a la iglesia para conocer a Dios, para conocer este Dios tan grande. Cuando la carta a los hebreos comienza, habla de la eternidad de Dios. Un Dios que no está sujeto al tiempo. ¿Sí? Y dice, cetro de justicia, el cetro de tu reino, tú eres eterno. Hay toda una alabanza a Dios y al Hijo de Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos. Un Dios eterno, un Dios inmutable. A ese Dios tan grande, nosotros tenemos el privilegio, yo diría el enorme privilegio de agradarle. Qué hermoso, hermano, que podamos tener esa oportunidad. ¿Y cómo hacemos para agradar nosotros a Dios? Por medio de la fe. Todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que caminaron con Dios agradaron a Dios. Y si vamos al capítulo 11 de Hebreo, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento caminaron por fe y agradaron a Dios. Ahora, cuando a alguien se le pregunta, ¿qué es la fe? Si es un creyente que hace tiempo que está en la iglesia, va a decir que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque es la definición que nos da Hebreos 11. Pero ¿qué es la fe para nosotros? Como para que esa definición sea más entendible. La fe es la respuesta del hombre o de la mujer a la fidelidad de Dios. ¿Cómo yo respondo a esa fidelidad? Esa es la fe.
El problema no es con Dios, el problema es con nosotros. ¿Cómo respondemos? Dios ha hecho una obra, ha demostrado su amor por medio de Cristo, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados, a salvarnos. Y la salvación es un golpe, anoche hablaba con mi hermano, que la salvación es un golpe fuerte al orgullo del hombre. Porque el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Tiene que aceptar lo que Cristo hizo. Porque el ser humano, me refiero al hombre y a la mujer, el ser humano quiere hacer algo para Dios. Señor, si me das este trabajo, me voy caminando a Luján, por darle un ejemplo, ¿sí? Queremos hacer algo para Dios. Y no podemos hacer nada, porque Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por su gracia. Lo que Dios quiere es que reconozcamos que somos malos, que somos pecadores. ¿Sí? El famoso texto del Evangelio, ¿no? Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Y si tu hijo te pide pescado, no le vas a dar una serpiente. Y dice el Señor, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, cuando nosotros reconocemos que necesitamos del auxilio, de la ayuda de Dios, que estamos inmersos en nuestros pecados, hay una naturaleza con la cual luchamos todos los días, una naturaleza pecaminosa, y reconocemos que estamos en esa condición, y acudimos a Él, Él viene a salvarnos con su gracia. Amén. Entonces, ¿cómo yo agrado a Dios? Por medio de la fe. Por medio de la fe yo puedo agradar a Dios. Mire, el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreo, que ahí nomás lo tiene. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Sí? Fíjese que este pasaje de la Escritura me encanta, porque es Dios dando testimonio de Abel. Fíjese que Dios nos llama a nosotros a dar testimonio de Cristo. Hechos capítulo 1, el Señor dice, cuando desciende el Espíritu Santo, vosotros me seréis testigos. Somos testigos de Cristo. Contrario a lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no? Que son testigos de Jehová. No, el Nuevo Testamento dice que somos testigos de Cristo. Pero en esta ocasión es Dios que está siendo testigo de la ofrenda de Abel. Había algo en Abel que fue distinto a lo que ofreció Caín. Y yo estoy seguro de que esa ofrenda fue la culminación de la vida de fe que llevaba Abel. Vamos a decir que consagró su vida en esa ofrenda. Pero ya Abel vivía una vida de fe. ¿Qué es vivir una vida de fe? Vivir una vida en una relación con Dios. Eso es vivir una vida de fe. No es solamente congregarnos los domingos. Es tener una relación personal con el Señor. Amén. Entonces Abel fue destacado por Dios. Ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y después dice el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjese lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno es que eso se diga de nosotros, ¿no? Que el día que nos vayamos de esta tierra se nos pueda decir, no sé, Martín tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esa es nuestra mayor recompensa, haber agradado al Señor. Hermano, no solamente estamos para conocerle, estamos para agradarle. Eso conlleva una responsabilidad delante de Dios, porque no estamos jugando al Evangelio, no estamos jugando a la iglesia. Solo venimos a conocer a Dios, a agradarle, pero hay un mundo que necesita que nosotros seamos testimonio, que muchas veces no van a ser nuestras palabras, sino nuestra obra por la cual las personas van a creer en Cristo. Entonces este hombre, Enoc, dice que fue traspuesto. No vio la muerte, Dios se lo llevó. Pero antes que fuese traspuesto, antes que ocurriera ese evento en su vida, había agradado a Dios. Y ahora viene este texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, o sea, no existe una posibilidad. No le podemos agradar si no tenemos fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si nosotros leemos los primeros capítulos de Génesis,
Dice que Dios estaba enojado porque la maldad del hombre había crecido tanto que su pensamiento y sus designios eran continuamente el mal. Entonces Dios decidió destruir a la humanidad. Y dice el texto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y acá Hebreos 6 dice, 11:7, perdón, dice, por la fe de Noé cuando fue advertido por Dios. Es decir, que Dios le mostró o le anunció, le informó un suceso que estaba en el futuro. Que él iba a traer un diluvio sobre la tierra. Dice, cuando fue advertido por Dios de lo que iba a pasar, dice acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué era el arca? Un barco. Y tenía que hacer un barco en la tierra. ¿Sí? Lejos tal vez de un mar, de un río. Y imagínese Noé en ese contexto. Tal vez los burladores, ¿para qué está haciendo si no llueve? Y dice que cuando Noé entró en ese barco, en esa arca, dice que las aguas cayeron y ahí ocurrió el diluvio. Y algo que me llamó la atención de ese relato, dice que Noé tenía 600 años cuando entró en la barca. Veo que por ahí decimos, no, estamos bastante viejos para que Dios siga teniendo propósito conmigo. No, para Dios no hay edad, ¿no? Dios puede cumplir su propósito. Me gustó el texto que puso en el grupo Fabricio. Jehová cumplirá su propósito en ti. Dios puede cumplir propósito con nosotros, no importando la edad. Es más, cuando menos fuerza tenemos, mejor para que Dios se glorifique. ¿Sí? 600 años tenía Noé cuando entró en la barca. ¿Y qué es lo que hizo que Noé se salvara? La fe que él tenía, la relación que él tenía con Dios. Dice, y por esa fe condenó al mundo. Lo que resultó en fe para Noé fue condenación para otros. Fíjese la importancia de la fe de Noé. Por eso lo pone como ejemplo. Bueno, si nosotros leemos todo Hebreos 11, vamos a ver que es la historia sintetizada de hombres y mujeres que agradaron a Dios. Me viene la historia de Sara, ¿no? Por la fe la misma Sara también agradó a Dios. Porque Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella era estéril, estaba fuera del tiempo de la edad. No era en el momento que podía quedar embarazada y sin embargo le creyó a Dios y Dios le agradó y Dios cumplió la promesa y tuvo a su hijo. Amén. Entonces, el segundo principio es que Dios se complace de aquellos que viven por fe. ¿Sí? Dios se agrada de nosotros si vivimos por fe. El tercer principio que le quiero compartir. Dios preserva el alma de aquellos que caminan por la fe. Fíjese lo que sigue diciendo el texto. Mas el justo vivirá por fe, versículo 38, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjese que es una palabra muy dura. El autor de Hebreo, está diciendo que los que retroceden es para perdición del alma. ¿Qué significa esto? La ruina espiritual, el apartarse eternamente de Dios. Pero los alienta a los hermanos a los hermanos judíos y le dice, pero nosotros, se incluye, no somos de los que retrocedemos. Podemos decir lo mismo como iglesia, nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Mire, Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Hay una gloria que es la eternidad, que es la redención de nuestro cuerpo, porque todo Romanos 8, ahí dice que la creación gime y nosotros también gemimos dentro nuestro esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando nos sea colocado el cuerpo glorificado, cuando estemos con el Señor. ¿Sí? Y me gusta este texto que el apóstol Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente. ¿Por qué? Algo que ha tocado en mi vida ese texto. Porque muchas veces las aflicciones del tiempo presente nublan nuestra perspectiva de lo eterno.
¿sí? No llego con las cuentas, no llego a pagar la luz, no tengo trabajo, y empiezan las preocupaciones, ¿sí? Tengo mi hijo enfermo, tengo mi mamá, y entonces todo eso empieza a nublar la perspectiva de lo eterno. Pero cuando nosotros miramos lo eterno, sabemos que eso va a pasar y que no estamos solos. Que sea una enfermedad, que sea la pobreza, lo que estemos viviendo, estamos con el Señor. Amén. Y Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Entonces, esta es la seguridad que Dios nos da en cuanto a nuestra salvación. Porque dice, Dios preserva el alma de aquellos que caminan por la fe. Hermanos, vamos camino a la ciudad eterna. ¿Sí? Vamos camino a casa. La casa que tenés no es tu casa. ¿Sí? Es un lugar de paso. Mire lo que dice el mismo Hebreos 11:14. Porque lo que dicen es, claramente, está hablando de esta gente de fe, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado ciudad. Amén. Claro, porque los hombres de fe anduvieron, dice más adelante Hebreo, que anduvieron de acá para allá pobres, maltratados, muertos a filo de espada, eran despreciados por el mundo. Y dice que aquello que el mundo se avergonzaba, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Dios no se avergüenza de llamarse tu Padre. No importa lo que hayas hecho, no importa el criterio o cómo te mira la gente, Dios no se avergüenza de vos, ni se avergüenza de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ha preparado una ciudad. Y el versículo 10 del capítulo 11 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, Martín está en el tema de la albañilería, ¿no? Imagínate, Martín el arquitecto es Dios y el albañil es Dios. Porque dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se va a quedar sin trabajo, dice la pastora. ¿Sí? Esa es la ciudad. Apocalipsis dice que es la nueva Jerusalén, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos camino a casa. ¿Qué le quiero decir en esta tarde, noche? Que no perdamos la perspectiva de lo eterno. ¿Sí? Que podemos estar pasando una situación tal vez muy difícil, pero que tengamos la mirada que vamos camino a la eternidad. No es tiempo de abandonar, es tiempo de reafirmarse. En el mismo Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Fíjese, así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿De qué manera yo expreso mi gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios me va a dar? Sirviéndole, dice. Fíjese, sirviéndole, agradándole, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Te hago una pregunta en esta noche, es una pregunta que cada uno la tiene que contestar personalmente. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Si Dios te mira por este filtro, por estos dos filtros, ¿le estás sirviendo con temor y reverencia? ¿O es una cosa más que está en tu vida? ¿O es algo más que vos agregaste a tu vida de todas las actividades que tenés? Es una pregunta de reflexión y de aplicación. ¿Cómo yo estoy sirviendo a Dios? Yo tengo que hacerme un autoanálisis de cómo sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque en vista de todo lo que venimos viendo, de lo eterno, de la ciudad inconmovible, de lo que Dios tiene para nosotros, de la gloria que nosotros ha de manifestarse, nuestro servicio debe ser un servicio que honre al Señor. Si tenemos que ajustar algo que esté mal, lo tenemos que hacer, ¿sí? Porque un día
daremos cuentas. Daremos cuenta al Señor. Amén, hermanos. Creo que hasta aquí me ayudó el Señor. Sí tengo cosas anotadas, pero por ahí uno quiere decir todo lo que noto. No, hasta aquí me ayudó el Señor. Quiero recordarles los 3 principios. El primero de ellos es que Dios recompensa a aquellos que se mantienen firmes en la fe. El segundo es que Dios se complace de aquellos que viven por la fe. Y el tercero es que Dios preserva el alma, ¿sí?, de aquellos que viven por la fe. Amén, hermano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar por esta palabra. Le damos gracias al Señor. Padre y Dios eterno, te bendecimos, te honramos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. El apóstol Pablo en Romanos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Señor, que ninguna aflicción, que nada nos pueda apartar de ti, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza que viene de tu Espíritu Santo para permanecer firmes en la fe, Señor. Para entregarte un servicio que te honre, Señor. Para amarte a ti, Señor. Que podamos amarte, Señor, cada vez más. Que nuestro amor hacia tu persona pueda crecer cada día, Señor. Señor, gracias por esta palabra. Yo oro por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Oro por sus vidas, por sus familias, Señor. Oro por sanidad, oro por fortaleza en la fe. Por fortaleza en medio de sus debilidades. Oro por provisión, Señor. Que tú puedas proveer para todas las necesidades, Señor. Que tú abras nuevas puertas, tú bendices de manera no convencionales, Señor. Tú te mueves en lo sobrenatural de manera milagrosa, Señor. Haz tu obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Esta es tu iglesia, Señor, que te ha venido a adorar, Señor. Que puedas bendecir, oh Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu